Durante el día, la vecindad parecía el lugar más normal del mundo. Los gritos de doña Florinda, las risas de Kiko, las travesuras del Chavo y las quejas eternas de don Ramón llenaban el patio de ruido y movimiento. Era la misma rutina de siempre. Pero cuando caía la noche, la vecindad cambiaba. Las luces se apagaban una a una. Las puertas se cerraban. El patio quedaba completamente vacío. Y entonces comenzaba algo que nadie entendía. Todo empezó una madrugada silenciosa. El reloj del cuarto de la Chilindrina marcaba las 3 cuando un sonido extraño la despertó. No era un golpe. No era el viento. Eran pasos. Pasos lentos que caminaban por el patio. La niña se levantó de la cama y miró por la ventana. La luna iluminaba apenas el centro de la vecindad. Y allí, frente al lavadero, estaba don Ramón. No parecía dormido. No parecía borracho. Simplemente estaba esperando. Miraba hacia la puerta de la vecindad con una paciencia inquietante, como si supiera que alguien iba a llegar. Pasaron varios minutos. Entonces ocurrió algo que hizo que la Chilindrina sintiera un escalofrío. La puerta principal se abrió lentamente. Pero nadie había tocado. Un hombre alto entró caminando con calma. La sombra cubría su rostro. No dijo una sola palabra. Don Ramón tampoco. Solo lo miró durante unos segundos, y luego hizo algo extraño. Señaló hacia su cuarto. Los dos hombres entraron ahí. La puerta se cerró. La Chilindrina pensó que tal vez su papá estaba hablando con un amigo o con algún cobrador. Pero algo no encajaba. Porque el visitante no se parecía a nadie que ella hubiera visto antes en la vecindad. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Don Ramón estaba sentado en el patio como siempre. El Chavo jugaba con una pelota vieja. Kiko presumía su nuevo juguete mientras doña Florinda lo defendía de cualquier comentario. Nadie hablaba de lo ocurrido. Pero la Chilindrina sí lo recordaba. Y decidió preguntar. «Papá, ¿anoche vino alguien?» Don Ramón se quedó completamente quieto. Por un momento. Solo por un momento. Luego rió nerviosamente. «Claro que no, hija, seguro estabas soñando». La niña quiso insistir, pero algo en la mirada de su papá la hizo callar. Era una mirada rara. Preocupada. Como si algo lo estuviera atormentando. Esa noche la Chilindrina decidió no dormir. Quería comprobar si había imaginado todo. El patio quedó en silencio otra vez. Una casa tras otra apagó las luces. Primero doña Florinda. Luego doña Clotilde. Después el Chavo se metió a su barril. Finalmente solo quedó la oscuridad. Pasaron las horas. Nada ocurrió. La niña estaba a punto de rendirse cuando escuchó los mismos pasos. Lentos. Pesados. Miró por la ventana. Y otra vez vio a don Ramón en el patio. Esperando. Exactamente en el mismo lugar que la noche anterior. El corazón de la niña empezó a latir con fuerza. Pasaron 2 minutos. Luego 5. Entonces la puerta volvió a abrirse. El visitante regresó. Esta vez la luna iluminó un poco más su rostro. Era un hombre muy alto. Vestía traje oscuro. Y caminaba con una seguridad inquietante. Don Ramón lo miró como si lo estuviera esperando desde hace años. Los dos se quedaron en silencio durante varios segundos. Después el visitante habló. Pero su voz era tan baja que la Chilindrina no pudo entender lo que decía. Don Ramón respondió algo. Parecía nervioso. Incluso asustado. Luego ambos volvieron a entrar al cuarto. La puerta se cerró. Pero esa vez ocurrió algo distinto. Desde dentro se escuchó un golpe fuerte. La Chilindrina se apartó de la ventana. Su respiración se volvió rápida. Quiso ir a ver. Quiso tocar la puerta. Pero el miedo la paralizó. A la mañana siguiente todo parecía otra vez completamente normal. Demasiado normal. Don Ramón estaba silbando mientras barría el patio. El Chavo corría detrás de una pelota. Kiko discutía con él. Pero cuando la Chilindrina miró a su papá más de cerca, notó algo extraño. Tenía los ojos rojos. Como si no hubiera dormido en toda la noche. Y lo más raro de todo. Era que en su camisa había una pequeña mancha oscura. La niña no dijo nada. Pero desde ese momento comenzó a observar a su papá cada noche.
Y durante la siguiente semana, el visitante siguió regresando. Siempre a la misma hora. Siempre entrando en silencio. Siempre desapareciendo antes del amanecer. Hasta que una madrugada ocurrió algo que cambió todo. Porque esa noche, alguien más los vio. Y ese alguien fue el chavo. La madrugada estaba completamente silenciosa cuando el chavo despertó dentro de su barril. No sabía exactamente por qué se había despertado. Tal vez fue el frío. Tal vez fue el viento. O tal vez fue ese sonido extraño que se escuchaba en el patio. Unos pasos. Pasos lentos. El chavo levantó un poco la tapa del barril y miró hacia afuera. La luna iluminaba débilmente el centro de la vecindad. Y allí estaba otra vez don Ramón. De pie. Esperando. El chavo ya había visto a don Ramón levantarse de madrugada antes, pero aquella vez era diferente. No estaba fumando. No estaba caminando. Solo miraba fijamente la puerta de la vecindad. Como si estuviera esperando algo. O a alguien. El chavo se quedó mirando en silencio. No entendía qué pasaba, pero había algo en el ambiente que lo hacía sentirse incómodo. Entonces ocurrió. La puerta de la vecindad se abrió lentamente. El mismo hombre alto entró otra vez. Esta vez la luna iluminó mejor su silueta. Traje oscuro. Zapatos brillantes. Un sombrero que proyectaba una sombra sobre su rostro. Caminaba despacio, con una calma que resultaba inquietante. Don Ramón dio un paso hacia él. Los dos hombres se quedaron frente a frente. El chavo intentó escuchar lo que decían, pero solo alcanzó a oír fragmentos. No puedes seguir viniendo. No tenemos otra opción. Alguien podría descubrirlo. El chavo frunció el ceño. No entendía nada. Don Ramón parecía nervioso. Muy nervioso. El visitante dio un paso más cerca de él. Entonces dijo algo que el chavo sí logró escuchar con claridad. Ya pasó demasiado tiempo, Ramón. Don Ramón bajó la mirada. Luego respondió con voz tensa. Aquí nadie sabe nada, y así debe seguir. El visitante suspiró. No puedes esconderlo para siempre. Hubo un silencio pesado. Luego don Ramón señaló su cuarto. Los dos entraron. La puerta se cerró. El chavo se quedó mirando. Algo no estaba bien. No sabía qué era, pero lo sentía. Pasaron varios minutos. Todo estaba en silencio. Hasta que de pronto se escuchó un golpe seco dentro del cuarto. El chavo se sobresaltó. Luego otro golpe. Y otro. Parecía una discusión. O tal vez una pelea. El chavo estuvo a punto de ir a ver, pero en ese momento la puerta se abrió de golpe. Don Ramón salió primero. Su respiración era pesada. El visitante salió detrás de él. Y entonces la luna iluminó completamente su rostro. El chavo sintió un escalofrío. Porque reconoció al hombre. Era alguien que venía a la vecindad muy seguido. Alguien respetado. Alguien que siempre hablaba con voz tranquila. El visitante era profesor Girafales. El chavo se quedó congelado dentro del barril. Nunca lo había visto así. El profesor no tenía su expresión amable de siempre. Su rostro estaba serio. Incluso triste. Los dos hombres permanecieron en silencio varios segundos. Luego el profesor habló. Ramón, ya no puedo seguir con esto. Don Ramón cerró los ojos. Yo tampoco. El profesor apretó los puños. Entonces dime qué vamos a hacer. Don Ramón miró alrededor del patio. Todo estaba oscuro. Todas las puertas cerradas. Todos dormían. O al menos eso creía. Si alguien lo descubre, susurró don Ramón, todo se va a destruir. El profesor bajó la mirada. Tal vez ya es hora de que pase. Don Ramón negó lentamente. No. Su voz sonaba firme. Aquí nadie debe saberlo. El profesor lo miró fijamente. Había algo extraño en su expresión. Algo parecido a tristeza, pero también a miedo. No podemos seguir escondiéndonos, dijo finalmente. Don Ramón no respondió. El silencio entre los dos se volvió pesado. El profesor dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta de la vecindad. Antes de salir, se detuvo. Sin mirar atrás dijo una última frase. Algún día todos sabrán la verdad. La puerta se cerró.
Don Ramón permaneció solo en el patio. Su respiración seguía agitada. Durante un largo momento no se movió. Luego pasó algo que el chavo jamás olvidaría. Don Ramón miró directamente hacia el barril, como si supiera que alguien estaba ahí. El corazón del chavo comenzó a latir con fuerza. Por un segundo pensó que lo habían descubierto. Pero Don Ramón simplemente suspiró. Luego volvió a su cuarto. La puerta se cerró. Y el patio quedó otra vez en silencio. A la mañana siguiente la vecindad estaba llena de ruido como siempre. Kiko gritaba. La Chilindrina discutía con él. Doña Florinda barría el patio. Todo parecía normal. Pero el chavo no podía dejar de mirar al profesor Girafales cuando llegó más tarde con flores para Doña Florinda. El profesor saludó como siempre. Sonrió. Se comportó exactamente igual que todos los días. Pero por un instante. Cuando nadie más lo veía. Sus ojos se cruzaron con los del chavo. Y durante ese breve momento. El profesor llevó un dedo a sus labios. Como pidiendo silencio. El chavo nunca volvió a hablar de aquella noche. Pero desde entonces entendió algo. En la vecindad había secretos. Secretos que nadie debía descubrir. Y cada vez que el reloj marcaba las 3 de la madrugada. El chavo sentía que alguien caminaba por el patio. Pasos lentos. Pasos conocidos. Como si el visitante de la madrugada nunca hubiera dejado de regresar.